Muy buenas a todos, aquí estamos un día más, un martes más en nuestro canal y hoy os traigo historias de terror vividas en bosques. Ya sabéis, ver el vídeo hasta el final para que YouTube notifique de que he subido vídeo nuevo. Os dejo en la cajita de descripción todas mis redes sociales. Os quiero dar también las gracias por los 2000 suscriptores aquí, los 14.000 en Instagram, 70.000 en TikTok y el grupo de Facebook que somos ya 13.000 seguidores. Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Amelia. Amelia era la nueva docente de ese prestigiado hospital psiquiátrico que se ubicaba en medio de aquel bosque. Recibía un recorrido por la directora del mismo. Entraron por un pasillo y después por una reja al pabellón de enfermos peligrosos. Mientras recorría la celda, la doctora Mía Tomás y la nueva docente Amelia caminaban por el pasillo. Al pasar por una celda, Amelia ve a un hombre mayor que salta una y otra vez desde la orilla de su cama, mientras repite: «¡Vamos, Wendy! ¡Vamos, volvamos al país de nunca jamás!». Amelia siguió a Mía por el pasillo. En otra celda, un hombre estaba sentado en una mesa. Tenía una almohada con la funda doblada, simulando unas orejas, mientras simulaba servir con una tetera imaginaria. «Bien, liebre de marzo, es la hora del té, tomemos». Mía siguió caminando mientras instruía a Amelia. El primer paciente, Daniel Lewis, un pedófilo que se cree Peter Pan, asesinó y violó a más de 45 niños. No ha revelado dónde en su Neverland. El segundo, Bruce McTorneck. Su fantasía se cree el sombrerero loco. Envenenó a 23 niñas. Su Wonderland era su jardín. Pero en esta celda tenemos al peor caso de esquizofrenia. Dentro de la habitación se podía ver a una niña rubia de escasos 9 años, atada con una camisa de fuerza. Amelia no comprendía por qué una niña tan dulce se encontraba en el pabellón de alta peligrosidad. Antes de preguntar algo, Mía dio la historia de esa hermosa niña. Un caso muy peculiar. Elizabeth Broom fue encontrada en una cabaña. Tenía un hacha en sus manos, totalmente manchadas de sangre. Junto a ella estaba el cadáver descuartizado de su abuela. Elizabeth aseguraba que su abuela era un lobo disfrazado que deseaba devorarla. Amelia veía a esa pequeña sin entender cómo es que pudo asesinar así a una anciana, más aún siendo su propia abuela. Mía dio por terminado el recorrido. La guió al área de calderas. «Bien, Amelia, este lugar suele ser muy perturbador». Mía abrió un horno crematorio. Amelia la veía extrañada mientras Mía encendía el crematorio. «Debe ser muy perturbador ver el fuego para una bruja como tú». Antes de que Amelia reaccionara, un enorme, corpulento enfermero la sujetó por la espalda. «No soy una bruja. Suéltame. ¡Auxilio!». Mía sonrió diabólicamente. «No volverás a comer a ningún niño. Hansel, lánzala al horno. Es una bruja». El enfermero lanzó a Amelia al horno, mientras Mía cerraba la puerta. «Bien hecho, hermano. Hoy cenaremos bruja al horno». El enfermero sonrió, mientras decía a su hermana Gretel: «Desde la doctora Mía no habíamos atrapado otra bruja, Gretel». «No te preocupes, Hansel. Ellas seguirán viniendo a buscarnos, hermano. Dejemos que ésta se cocine bien». Ambos, doctora y enfermero, salen de las calderas. «Para la próxima dejaremos a Peter Pan jugar con Wendy». Ambos hermanos entran a una de las celdas del pabellón de enfermos peligrosos, mientras Peter Pan sonríe diabólicamente desde su celda. Duendes malos. Yo siempre había sido despistado. Nunca le di mantenimiento a mi carro. Como cada fecha de vacaciones salía a visitar a mi familia,
que vivía en otro estado, y muy rara vez la visitaba. Comencé mi viaje, crucé las planicies llenas de cultivos. Ya era tarde, el sol ya estaba ocultándose, y yo iba manejando no tan rápido, pues me gustaba mirar los países que el camino ofrecía. De repente se empezaron a poner algunas nubes sobre el cielo del atardecer. Íbamos a llegar a ese lugar boscoso que me gustaba, y de igual forma me daba un poco de temor, pues siempre estaba muy oscuro y no habitaba mucha gente ahí. Además, se contaban que en ese bosque estaba embrujado. Pisé un poco más el acelerador, pues quería salir de ese lugar. Se empezaron a escuchar los golpes de las gotas de lluvia sobre mi carro. Pasaron algunos minutos y el cristal del carro comenzó a empañarse. Abrí un poco la ventana, casi nada, cuando enfrente de la carretera vi un ser, del tamaño de un niño. Pisé el freno por completo. El carro derrapó. Abrí la puerta para ver el niño que estaba sobre la carretera. No vi nada, no había nadie. Busqué alrededor del lugar y no vi a nadie herido. Algo pálido volví a mi carro. Estaba pensando que lo más seguro había imaginado ese ser. Me sequé la gota de mi rostro e intenté encender el auto. De nuevo no prendía. Intenté varias veces y no tuve éxito. Miré los sentidos de la carretera para ver si algún vehículo se aproximaba y nada. Tuve que empujar el carro hasta la orilla, pues había quedado en medio de la carretera. Por fin orillé el carro y decidí caminar. Tomé la lámpara de emergencia y cerré el auto. Eran mis primeros 100 metros y entre los arbustos escuché: camina con cuidado, no te vaya a pasar algo malo, y una risa que daba miedo. Apresuré el paso y volví a ver a lo lejos de nuevo al ser pequeño, que había casi provocado un accidente. No se movía, parecía estatua. Me acerqué lentamente y al estar a unos pasos corrió hacia un árbol. No había visto el reloj, había pasado horas, eran las 11 de la noche y no había visto ningún carro o persona. De nuevo volví a escuchar la risa, escuché pisadas y pasó algo rápido entre los arbustos y me arañó la piel del brazo. Sentía miedo, no sabía qué era y no alcanzaba a ver nada. Arrojé una roca y por fortuna le di a algo. Me acerqué y era una persona diminuta. Tenía el rostro arrugado, parecía un viejo. Tenía unos trapos por ropa y me dijo: «Tú quieres morir, ¿verdad?». Sin pensarlo, tomé una roca más grande y se la arrojé sobre su cara. Su cara quedó desfigurada y a lo lejos veía unos ojos verdes entre los arbustos. Corrí de nuevo a la carretera. No sé cómo corrí, muchos kilómetros, hasta llegar a un lugar habitado. Me encontré una pequeña tienda abierta, pedí ayuda y me atendieron. Me dieron lugar para descansar y comida. Parecía que había estado perdido días. Sin más palabras, descansé. Al día siguiente me preguntaron qué había sucedido. Les conté mi historia y quedaron aterrados, pues ellos sabían que había seres muy malignos en ese bosque. Me ayudaron a ir al lugar donde había quedado mi carro. Al llegar no podía creer lo que veía. Mi carro estaba oxidado, llantas ponchadas, vidrios rotos. Parecía que estuviera abandonado por mucho tiempo. La gente empezó a verme raro, pues obvio ese carro no podía estar así de un día para otro. Al preguntar el día en el que estábamos, no podía creer la fecha. Ya habían pasado 3 años desde que viajé a ese lugar. Historias de un abuelo. Abuelo, ándale, cuéntame otra historia para dormir. Ya es muy tarde, se van a enojar tus padres. Ándale, abue, solo la última y ya. Está bien, solo una más. Pero cuando termine prométeme que te dormirás. Sí, abue, te lo prometo. Esta historia que te voy a contar está guardada en lo profundo de mi corazón. Fue muy dolorosa y cruel. Déjame decirte, mijito, que nadie lo sabe. Solo tú ahora la escucharás. Hace mucho tiempo, cuando tenía 10 años,
nos reclutaron a los niños huérfanos como yo en un convento de monjas como orfanato. Este convento estaba del otro lado de la ciudad y solo podíamos llegar a caballo. Realmente el paisaje era muy hermoso, lleno de flores, árboles, se hallaba junto al bosque. Nos llevaron a 20 niños en total, niños y niñas, salidos de la ciudad, y llegamos al atardecer a aquel lugar. Escuchábamos decir que ahí nos íbamos a quedar de por vida, pues nuestros padres habían muerto en la guerra, que estábamos pasando por ese momento. En mi caso, mi madre había muerto cuando yo apenas tenía 5 años, por la enfermedad del sarampión, y ya no tenía ningún familiar que se hiciera cargo de mí. Al llegar a la entrada del bosque, nos subieron a una carreta, jaladas por un par de mulas. Realmente, el paisaje era fantástico. Era tan placentero oler el aroma de los árboles. A lo lejos se miraba una enorme casa, que parecía una mansión, pero ya muy vieja. Nos preguntábamos entre los niños, ¿es ahí donde vamos a vivir? Al llegar, nos fueron bajando uno por uno, y en nuestras manos nos colocaron un brazalete con varios números, que obviamente no lo podíamos retirar. Nos recibieron un par de monjas, sin embargo, sus expresiones me llamaron rotundamente la atención. Sus rostros se mostraban ojerosos y con aspecto de horror y sufrimiento. Siempre permanecieron calladas, solo expresaban unas cuantas palabras, de las cuales una de ellas se acercó y nos dijo: «Bienvenidos, esta será a partir de hoy su casa. Deben seguir las reglas de ese lugar, o de lo contrario recibirán castigo a la desobediencia». La Madre Soledad era la que nos había dado aquel tenebroso discurso. Al terminar nos mostró los dormitorios para todos nosotros. Miré entonces al encargado que nos trajo y le pregunté: «¿Qué pasó con los niños que había aquí?». Me contestó: «Se fueron a otro orfanato». «¿Y por qué?». «No sé, el gobierno fue quien vino por ellos. Según ya habían encontrado familia para los 10 pequeños que aún seguían viviendo aquí. Acomodamos nuestras pocas pertenencias en nuestro lugar para dormir. Realmente era enorme, había demasiado espacio, sin embargo la instalación ya estaba muy vieja, tanto así que escuchábamos unos pequeños ruidos por todo el lugar, y una de las hermanas, las monjas, nos decían que eran las tuberías viejas, pero lo que yo personalmente oía eran como voces, muebles y cadenas que arrastraban de un lugar a otro. A partir de nuestra primera noche en ese viejo convento, escuchábamos todos los niños lo mismo. Al principio nos asustábamos, pero con la explicación que hacían las monjas nos calmábamos un poco. Pasaron unos días, después de repente llegó la Madre Piedad a cubrir el lugar de la Madre Soledad, quien se había enfermado y tuvo que irse a otro lugar. Desde ese momento, la vida de nosotros, los niños, cambió de manera perturbadora. La nueva madre era una mujer extraña y muy dura con nosotros. Nos impuso un sinfín de normas y reglas. Para seguirlas teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana para hacer 1 hora de oración. Luego ayudar con el cultivo de hortalizas, y el que no lograra culminar las tareas asignadas no podía tomar el desayuno. Realmente aquel lugar era muy grande, y si me preguntas cómo me sentía en él, la respuesta es con miedo. O quizás, tal vez, nunca lo iba a poder explicar. Solo sabía que mi cuerpo tenía sensaciones que a mí no me agradaban. Tal vez yo fui más sensible que los otros niños, pero yo sentía que algo raro pasaba ahí. Percibía una extraña sensación negativa, aparte de los ruidos, y precisamente esa vibra era la que me preocupaba todo el tiempo. Extrañamente, todos los días, exactamente a las 3 p.m., nos mandaban a la granja o a los cultivos. Las tareas que nos asignaban nos demoraban exactamente 1 o 2 horas. Un día después de indicarnos ir a deshiervar los cultivos de zanahorias y maíz, me regresé al dormitorio, porque se me había olvidado mi chaqueta. Estaba haciendo algo de frío, así que fui a por ella. Al entrar a la vieja casa, no había nadie en la cocina, pasillos y el salón. Las monjas no se encontraban por ningún lado. En ese momento, una letanía de una alabanza escuché en el pasillo.
que se encontraba en el tercer piso. El lenguaje era muy raro, definitivamente no era latín ni español. La curiosidad de niño me volvió, por lo que, sin dudar ni un segundo, me dirigí a buscar de dónde provenían esas alabanzas. Subí la enorme escalera y llegué por fin al tercer piso, un poco exhausto. En realidad, era un área que la Madre Piedad nos había prohibido poder acceder. Y esa vez estaba rompiendo las reglas. Despacio y en silencio me acerqué a aquel salón donde seguramente estaban todas las hermanas, y por la rendija de la llave eché un vistazo. Y para mi suerte podía ver bien en el interior claramente. Observé el interior donde las hermanas se encontraban, hincadas con la cabeza hacia abajo. La Madre Piedad estaba de espalda, mirando una escultura horrible, con las manos juntas como si estuviera haciendo una oración. Aquella estatua era como de una cabeza de cabra, de color negro, y alrededor de esta había muchas veladoras, prendidas, pero igual de colores oscuros. La Madre Piedad recitaba unas palabras, pero que no entendía qué eran, y después las hermanas las repetían una y otra vez. Parecía un himno que entonaba todas juntas. Después, cada una de ellas se desnudaba la espalda y la Madre Piedad, con una navaja, cortaba la piel de cada una de ellas, y al escurrir sangre, la vaciaba en una pequeña vasija, colocándola después de ofrenda a la cabeza negra. Al presenciar tan espantosa escena, mis ojos se aterraron, y el sudor me comenzó a inundar por todo mi cuerpo. El corazón impulsaba mi pulso, a tal grado de perder mi equilibrio con un mareo. Tomé fuerzas y al querer retirarme de ahí, al dar la vuelta, tropecé y caí haciendo mucho ruido. Una voz escuché que se acercaba a la puerta. Mi corazón casi saliéndose del pecho me recordó que tenía que irme de ahí, así que junté mis manos para levantarme rápidamente y me logré esconder dentro de una cómoda vieja de ese mismo pasillo. Escuché que abrieron la puerta. Era la Madre Piedad. Sacó únicamente la cabeza y mirando para ambos lados volvió a entrar y cerró la puerta. Al asegurarme que ya no había nadie, salí a prisa del tercer piso y regresé a mis labores en total nerviosismo. Llamé la atención de los otros niños y aún recuerdo perfectamente el terror que sentía por todo mi ser y supe que desde ese momento mi vida ya no iba a ser la misma. Llegó la hora de la cena. Extrañamente mis nervios no habían sido controlados. Una de las hermanas se dio cuenta y me preguntó lo que me estaba pasando, donde solo le respondí: creo que me va a dar un resfriado. Antes de irnos a la cama, como era la norma rezar el rosario, esta vez entró la Madre Piedad a acompañarnos en la oración al dormitorio, pero sus ojos se penetraban directamente hacia mí, como si supiera exactamente que yo había rompido las reglas. Tomé un poco de aire para calmar mi ansiedad y terror, y comencé a rezar. Al finalizar, la madre añadió a todos nosotros con una tenebrosa y ronca voz: les recuerdo que en este lugar hay reglas severamente estrictas y que por ningún modo se deben romper, de lo contrario, su castigo sería el peor de todos, y no les gustaría saber de qué modo. Nuevamente sus ojos me apuntaban hacia mí, y para evitar que los míos me delataran, bajé la cabeza y apreté mis ojos hasta que ella saliera del dormitorio. Esa noche fue una de las peores. Entre mis sueños miraba aquella escena, las monjas desnudándose, la navaja, la sangre y sobre todo a la Madre Piedad, sosteniendo esa horrible cabeza que parecía de un animal vivo, ya que los ojos de ese animal brillaban como si fueran reales. Exaltado por mis sueños de todas las noches, terminaba por no dormir, pues el miedo y terror que me invadía era infinito. Y lo peor de todo es que no se lo podía contar a nadie. En realidad ningún niño debía saber que rompí las reglas, y mucho menos de lo que miré. Pasaron varios días, y en uno de ellos llegó al convento de las monjas una niña nueva llamada Carolina. La decían Carol. Se integró con nosotros e hicimos una bonita amistad. También la Madre Piedad le informó de las reglas del lugar
y específicamente el tercer piso de aquel edificio. Carol tenía un problema de salud, cojeaba de un pie, por lo que no lograba hacer las tareas encomendadas al 100. En ocasiones se quedaba en el dormitorio o la ponían a limpiar el primer piso. Nosotros continuábamos en la área de los cultivos, como de costumbre. Aquel día nos dispusimos a ir a nuestras labores correspondientes. Carol se había quedado a fregar el piso. Yo me regresé a media jornada para poder tomar un vaso de agua. En ese entonces no veía a Carol por ninguna manera, así que sigilosamente la busqué por el primer piso. De repente nuevamente escuché aquellas alabanzas y el pecho se me saltó de terror, pues había recordado lo que hacían ahí adentro las hermanas. En contra de mi conciencia subí nuevamente las escaleras. Era como si mi interior dijera, no vayas, pero mi cuerpo no obedecía, así que subí nuevamente al tercer piso y para mi sorpresa encontré parada en la puerta a Carol, tratando de mirar por la rendija, pero en ese mismo instante fue descubierta al momento que la Madre Piedad abrió la puerta, porque escuchó ruidos. Carol cayó al suelo asustada y la madre la tomó del brazo con sus ojos de furia y le dijo, «No sabes lo que has hecho. Has desobedecido mis reglas. Lo siento muchísimo, te tengo que castigar». Apretando sus brazos lentamente, salieron las demás hermanas a ver lo sucedido, tomando a Carol y le preguntaron, «Dime qué viste». «Nada, no vi nada, solo escuché unas voces». «No mientas, dime qué vistes». «En serio no vi nada, absolutamente nada». De los ojos de Carol brotaron unas lágrimas de dolor y al mismo tiempo de terror, mientras que la Madre Piedad, completamente furiosa, no dejaba de sostener cruelmente el brazo de Carol. Al soltar a la niña, de inmediato ordenó a las monjas llevarla al interior del salón principal. Llevaron entonces a todos los niños de aquel viejo convento para informarles los hechos. La Madre Piedad había perdido totalmente el control y estaba totalmente furiosa. Y es que, en verdad, no entendía cómo es que le hubiese causado tanta molestia que pisáramos el tercer piso. Lo que hacían ahí dentro, en verdad, era aterrador, pero solo era un niño y no sabía lo que eso significaba. Ya estando todos los niños en el salón y, al terminar su discurso, tomó a Carol frente a los demás. En sus ojos de mi amiga había un terror y llanto incontrolable. Yo estaba helado, por lo que no podía decir nada. La madre parecía totalmente endemoniada y aterraba a todos los niños presentes, y ahí fue donde mis ojos miraron la peor escena que un niño pudiera presenciar. Obligó a Carol a hincarse al suelo, levantando las manos hacia enfrente para pedir perdón a su falta. Al instante sacó una filosa espada y de un golpe cortó las dos manos de Carol. El silencio enmudeció al salón y un grito de dolor salió de la voz de Carol. Los niños quedaron helados y no decían ni una palabra. Solo se oía a Carol, que estaba en el suelo desangrándose y gritando del dolor. La Madre Piedad bajó la cabeza y añadió unas palabras mientras mi amiga seguía gritando, «Que les quede claro que no pueden desobedecer ninguna regla», y se retiró de aquella habitación, limpiando su espada con su túnica negra. Carol estaba en el suelo. Llegaron entonces las hermanas y la levantaron. Yo les gritaba, «¡Ayúdenla, por favor!». Con todo mi llanto, pedía que ayudaran a Carol. Ellas se la llevaron mientras tanto. Yo no podía hacer nada. Solo me detuve con llanto en los ojos, mirando las manos de Carol, que estaba en un charco de sangre en el suelo. Lo peor de todo fue que pasaron los días y no supimos nunca de ella. En el dormitorio nadie comentaba nada. Los niños estaban muy asustados, que no podían dormir. Por las noches, yo no pude soportar aquella pesadilla. Tenía mucho miedo de poder pasar lo mismo que mi amiga Carol. Así que, sin pensarlo, esa noche me escapé, salí de aquel lugar, huyendo, muy pero muy lejos. Pensé que iba a morir, pero afortunadamente hallé una pareja de ancianos que me dieron refugio y con ellos me quedé. Les conté lo que había sucedido y la anciana que la adopté en nombre de mi mamá Chama
me dijo que en ese lugar las monjas entregaron sus almas al diablo y que los niños que llegaban ahí después los iban sacrificando, que no era cierto que encontraban familias para los pequeños y qué suerte tuve yo de haberme escapado de aquel lugar. La anciana me mostró sus manos, tenía los dedos robados. Ella había huido de ahí también y conoció a todas las hermanas de aquel viejo convento. Pero ¿cómo era posible que aún se miraran tan jóvenes? Mamá Chama entonces me explicó que gracias a sus rituales, que para ellas eran efectivos, nunca envejecían, y que también era probable que tuvieran gente de fuera como cómplices, los cuales se encargaban de llevarle a los niños. Y ahora que estoy viejo, tú y solo tú, mi niño, ahora sabes lo que ocurrió aquella vez que era niño. Aunque déjame decirte que varias veces soñaba a Carol, que me mostraba un viejo pozo, el cual se encontraba en la entrada del bosque, y que nunca quise averiguar lo que trataba de decirme. ¿Y tú te imaginas lo que tratará de decir el mensaje de Carol? Una extraña criatura me acecha. Todo empezó cuando me mudé de ciudad, a causa de mi trabajo. Encontré una casa cerca de un bosque, la cual me vendieron a un precio muy favorable. No estaba ni en mal estado ni en buen estado, pero estaba bien para un hombre soltero, me dije. Pasó el tiempo, todo marchó bien por una semana. En una de esas noches, a las 11:22 p.m., escuché a mi gato Zeus, que parecía gritar de dolor. Me levanté, cogí mi móvil, encendí la linterna y corrí hacia la puerta. Me asomé y vi algo que estaba comiéndose a mi gato. ¡Déjalo, maldito!, le grité. Eso se movía justo como un gato, pero yo sabía que no lo era, por su tamaño. Parecía que no tenía pelo. Sé que no es humano, porque tenía las mismas características de un gato. Me volteó a ver. Me estuvo mirando por 15 segundos, con esos ojos oscuros vacíos. Empezó a correr en mi dirección, y yo entré a la casa rápidamente. Cerré la puerta con seguro. Parecía que trataba de abrirla, maullaba. Sus maullidos eran parecidos al llanto de un bebé. Cerré todo lo que estaba abierto. Esa cosa estaba en todas partes. Escuché pisadas muy fuertes en el techo. Yo estaba muy asustado, como para poder dormir. Por poco llegué a la locura. Luego de un rato, todo estaba en silencio y fui a mi habitación. Sentía que me estaba observando. Vi que afuera, tras la ventana y con la cortina cerrada, había una sombra asomada. Salí de la habitación y me encerré en el baño. Ahí caí rendido en la ducha y me dormí. Al día siguiente esa cosa ya no estaba. Busqué a mi gato pero no lo encontré. Solo había sangre en el jardín trasero. Empaqué mis cosas y salí de esa casa. Me fui al departamento de un amigo que vivía cerca. Cuando le comenté lo que había pasado, él me dijo que tal vez fuera algún animal, ya que vivía dentro de un bosque, mas yo sabía que la cosa de aquella noche no era un animal. Contacté con el sujeto que me vendió la casa. Le pregunté si él había llegado a ver algo en aquel sitio. Me comentó que en esa propiedad vivía una familia que tenía un hijo deforme, con un estado mental macabro, comía animales vivos. La familia desapareció. La mayoría rumoreó que se habían perdido en el bosque. Ahora yo sé que ese muchacho tuvo mucho que ver. No quiero imaginarme lo que pudo haberme pasado esa noche. Pues hasta aquí las historias de hoy, espero que os haya gustado y la palabra de hoy es macabro. Ya sabéis, dejármelo en los comentarios y en cuanto lo vea os daré un like. Gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, de verdad me ayudáis muchísimo. Porque de lo contrario YouTube no notifica de que subió vídeo nuevo. Dejadme también en los comentarios ideas de próximos vídeos que querráis ver en mi canal. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene. Adiós.